Dios les bendiga a todos, hermanos, transmitiendo desde el tabernáculo la palabra viva de Dios, Managua, Nicaragua, en el canal Lirio de los Valles. Saludamos a toda nuestra audiencia, que Dios les bendiga a todos, a nuestros hermanos y al hermano Elvin en Costa Rica. Nuestro tema, la revelación de Dios, la palabra. Revelación viene del griego apocalipsis, que quiere decir revelación, la fe. Vamos a hacer este tema en dos partes, parte 1 y parte 2, ya que es un tema bastante, ¿verdad?, de bastante estudio, pero en esta hora, en esta mañana, en este día, en esta tarde, donde quiera que nos escuchen, que el Señor Jesucristo les bendiga. La revelación de Dios es la forma como Dios se da a conocer a sus profetas, a sus apóstoles, a sus evangelistas, a sus pastores y a sus maestros, que son los 5 ministerios de Efesios 4:11, para preparar el pueblo de Dios hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto. Eso lo dice en Efesios capítulo 4, verso 11. Pero para nuestro tema, la revelación de Dios, en esta hora estaremos leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y verso 3. Ahí se habla de Caín y se habla de Abel. Dice en el capítulo 4 de Génesis y verso 3: aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Esa es la soberbia religiosa, ¿verdad? Que muchas veces vemos que la soberbia religiosa quiere que Dios acepte el culto, la adoración, a como el predicador o la organización religiosa se lo propone. Pero aquí tenemos claros que Dios no recibe ninguna adoración si no está conforme a su santa voluntad. Por eso vemos que ambos vinieron a adorar a Jehová Dios, tanto Caín como Abel, pero sus ofrendas, sus actitudes, su forma de pensar eran diferentes, porque vemos que en la ofrenda se refleja que el uno ofreció de la vida botánica trajo de los frutos de la tierra, mientras que Abel dice que trajo de las ovejas, ofreció la vida animal, que era la que Dios iba a aceptar por el pecado, ¿verdad?, de la caída de Adán. Esa era la forma, era la vida animal, el derramamiento de sangre. Entonces, por eso estamos hablando de la revelación de Dios, que Dios le da a sus hijos para que ellos le adoren de la forma como Él se lo merece. Entonces vemos verdaderamente que en Efesios, en el capítulo, ¿verdad?, 11, en el capítulo 11 de Efesios, nos damos cuenta que allí el apóstol Pablo verdaderamente nos viene a hablar de cómo verdaderamente Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Dice en el capítulo 11 y verso 3 del libro de Hebreos: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Vemos que Abel tuvo la fe, tuvo la revelación para entender qué era lo que Dios quería y qué demandaba del adorador. Era ofrecer la vida animal, no era ofrecer la vida botánica, ¿verdad?, sino la vida animal, y por eso Dios se agradó, porque tiempo más tarde
cuando vino la ley a través de Moisés, eso lo confirmó el sacrificio que estaba haciendo verdaderamente Abel, ofreciendo la vida animal, y eso fue lo que vino a establecer Dios a través del profeta Moisés, la vida animal, mientras venía el verdadero Cordero de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que vemos es que por la revelación divina es que se da a conocer Dios y le da a conocer su verdad a sus hijos, a su pueblo. No es a todo mundo, sino a su pueblo, aquellos que verdaderamente están prestos para obedecer, para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí que así lo dice la palabra de Dios, que verdaderamente es aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Capítulo 11 del libro de Mateo, en el capítulo 11 del libro de Mateo, ¿verdad? Y en el versículo 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Se fija usted que Dios verdaderamente no a todos le revela su palabra. Dice: las escondiste en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Vemos entonces que Dios no se la revela a todos. Dios la esconde del sabio, Dios la esconde del soberbio, Dios la esconde, ¿verdad? Y se la revela a quienes, a los niños, aquellos que practican la humildad, la inocencia como un niño para aprender, no aquellos que se la dan de sabio. A eso es que Dios se la revela. Vuelvo y leo el texto, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquellos niños que quieren aprender, que en esa inocencia, en esa humildad, ellos están dispuestos a escuchar y a obedecer a su Padre. Y dice: Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel, ni alguno, dice, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se fijó usted que no depende de que la persona esté ayunando, que esté desesperado, no, es a quien aquel Dios se lo quiere revelar, a quien el Hijo se lo quiere revelar, a quien aquel que Jesucristo se lo quiere revelar? Entonces vemos que es la revelación, por medio de la revelación que Dios le da a su Hijo, a sus hijos, a su pueblo, a su novia escogida, verdaderamente que se puede conocer la verdad. No es por medio de un hombre muy inteligente, filósofo, sabio, no, es por la revelación de Jesucristo. Aquellos que desean aprender como los niños, aquellos que no están para cuestionar la verdad de Dios, sino para creerla, aquellos que no pueden cuestionar ni dudar la palabra de Dios, a eso se les es revelado. Y por eso dice que es por la revelación, y aquel a quien el Padre o aquel a quien el Hijo se la quiera revelar, ¿verdad? Vamos a leer otro texto en el libro, verdaderamente en el libro de Mateo, siempre en el capítulo 16 y en el verso 13 en adelante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Verdad? Nadie estaba seguro, todos estaban conjeturando, todos estaban diciendo lo que los demás decían. Pero los hijos de Dios no, ellos hablan con revelación, ellos no hablan adivinando, ni hablan por lo que han oído decir de la gente, o por lo que han oído decir de las organizaciones religiosas, por lo que han oído decir del clero, por lo que han oído decir de muchas organizaciones religiosas, sino ellos dicen
los hijos de Dios hablan por medio de revelación, actúan por medio de revelación. ¿Y qué cosa es la revelación? La revelación es un conocimiento divino que Dios se lo da a aquellos a quien Él le place. Ahora leemos en el verso, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo y dice, alguno de los profetas, y Él se refirió directamente a ellos, ¿verdad? Y entonces les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? ¿Cómo me han percibido? ¿Cómo me han visto? ¿Qué es lo que han visto de mí? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de mí? ¿Cuál es el conocimiento que ustedes tienen de mí? Eso es lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cómo me reconocen a mí? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación, cuando verdaderamente creemos la palabra de Dios, tal a como está escrita, con esa inspiración divina que tuvieron todos estos siervos del Señor, como fueron los apóstoles, los sacerdotes, ¿verdad? Pero no los sacerdotes fariseos, saduceos, sino esos profetas, como, ¿verdad?, Moisés, y como todos los demás, como Elías, y todos, ¿verdad?, estos profetas que hablaron por medio de la revelación. Como usted puede ver, ninguno de estos profetas venían de un seminario, ni venían, ¿verdad?, de una escuela de profetas como los que tenía Acab, ¿verdad?, que eran de una escuela de los profetas, comían del alimento del rey y, ¿verdad?, vivían del salario que les proporcionaba el rey. Pero aquí dice que respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire que esto lo confirma entonces en el verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se fija usted que es por revelación? Pedro no fue que alguien le susurró en el oído y le dijo, dile al maestro que Él es el Cristo, sino que el Señor Jesús, siendo Dios que sabía todas las cosas, verdaderamente le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto que has dicho, ¿verdad?, no lo has aprendido de hombre alguno, carne alguna, sangre alguna, no te lo ha enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Y esa es la misma forma como Dios verdaderamente se revela a sus siervos, verdaderamente a su pueblo, a sus hijos, por medio de la revelación. No hay otra forma, sino que es por medio de revelación que verdaderamente Él revela su palabra a aquellos que están escogidos, a aquellos que están verdaderamente elegidos y aquellos que se dejan guiar como los niños, aquellos que en verdad quieren aprender en humildad, aquellos que quieren aprender para obedecer a Dios, no verdaderamente para andarse haciendo populares, sabios, ni verdaderamente para hacer cosas humanas. Por eso aquí le dice el Señor Jesús, bienaventurado eres Simón Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la interrogante también es, ¿quién engendró al Señor Jesús? Porque le dijo mi Padre, y según el escrito sagrado de la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18 hasta el 23, dice que el Señor Jesús en el vientre de la Virgen María fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces vemos que es la revelación divina con la que Dios le habla a su pueblo. Y luego vamos a ver un poco más aquí verdaderamente en el libro de Romanos, que nos sigue hablando de la revelación. En el libro de Romanos, en el capítulo 16 y en el verso 25, dice, y al que puede confirmaros, ¿verdad? Al que puede confirmaros, gloria al Señor, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos, gloria al Señor Jesús. Dice aquí, fíjese bien, según la revelación
del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. Del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pero estamos hablando de eso que es la revelación divina, ¿verdad? Es la revelación por la cual se conocen los misterios de Dios. Es por la revelación divina del Evangelio verdadero que se conoce la revelación divina. No es porque usted sencillamente es un filósofo, porque usted es un hombre sabio. No, Dios se revela a los niños, a aquellos que viven en humildad, a aquellos que viven conforme verdaderamente a la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una escriturita más para que sigamos viendo que es a través de la revelación divina que Dios se da a conocer. Es a través de la revelación divina que el Padre se da a conocer. Dice en el libro de Efesios, capítulo 3 y verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjese bien usted que al apóstol Pablo se le fue declarado el misterio. ¿Qué cosa es un misterio? Un misterio es algo que está oculto, que no todo mundo lo conoce. Y eso es lo que sucedía con todos nosotros y con el apóstol Pablo. Él no había entendido que Jesucristo era el Mesías. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús en ese rayo de luz, y que verdaderamente desde allí fue cuando Dios le reveló, como dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Pero nuestro tema es la revelación, y nos damos cuenta que solo es por revelación divina que Dios revela su palabra. No hay otra manera, ¿verdad? No hay otra manera que Dios pueda verdaderamente revelar su palabra. Es por medio de revelación. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 1, dice que Elías era tisbita, era del Tibes, ¿verdad? Elías no era un religioso, verdaderamente como muchos, como Balaán, como todos aquellos religiosos, verdaderamente, sino él era un profeta del Señor que no venía de la universidad, sino que venía de esa universidad divina, la montaña, el apartarse de las civilizaciones de pecado. Y dice que era tisbita, el Tíbet era la montaña más grande que existía en aquella época. Pero bien, ahora vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 1 y verso 11. Fíjese lo que dice. Vimos que a Pedro fue por medio de revelación que él pudo entender quién era el Señor Jesús cuando él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo. ¿Y qué lo hizo hablar así? La revelación divina. Ahora leemos en Gálatas, capítulo 1 y verso 11, para ver que este siervo del Señor, el apóstol Pablo, también fue por revelación que se le dio a conocer la voluntad divina. Y ese es el mismo plan del Señor nuestro Dios. Más, verso 11 del capítulo 1 de Gálatas, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Lo mismo que le dijo al apóstol Pedro: no te lo ha revelado carne ni sangre. Este misterio del Mesías no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y luego vemos el verso 12: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Leo de nuevo: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se fijó usted que es por la revelación de Dios, es por la revelación de Jesucristo
que verdaderamente podemos entender la santa voluntad de nuestro Dios. Es por revelación, no es verdaderamente por esfuerzos humanos, no es porque usted es inteligente, no es porque usted es sabio, no es porque verdaderamente su familia y descendencia verdaderamente son sabios, son espirituales. No, recuerde que la salvación es individual. Gloria al Señor. Y mire lo que dice. Leemos en el libro de Efesios, capítulo 1 y verso 8 en adelante. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Él es el que te da la sabiduría, el que nos da la inteligencia, nos da la sabiduría. Y dice, dándonos a conocer que el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente era la misericordia de Él, ¿verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él es el que le puede revelar a usted y a mí el misterio de ¿qué? De su voluntad. Porque la voluntad de Dios es un misterio que no todos lo pueden conocer, sino aquel a quien Él se lo quiera revelar. Recordemos que el Señor Jesús a los fariseos y al mundo religioso de aquella época les hablaba por parábola. Y el Señor verdaderamente le hablaba por parábola a aquel pueblo. Y los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas a ellos y a nosotros nos hablas claramente? El Señor Jesús les dijo, a vosotros he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, y yo los tenga que salvar. Entonces tenemos que conocer cómo es la voluntad de Dios, pero para conocerla es su gracia, es su beneplácito. Por eso, si usted está entendiendo este tema, cómo es la voluntad de Dios, usted es una persona llamada para conocer a este misterio de su santa voluntad. Porque la voluntad de Dios es un misterio que no todo mundo la puede conocer, sino aquellos a quienes verdaderamente le es revelado. Entonces, por eso entendemos que es por medio de revelación que verdaderamente podemos entender la voluntad de Dios. Por eso dice, dándonos a conocer, verso 9, ¿verdad? De el capítulo 1 de Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. A Él nadie lo instruyó. Él es Dios y Él no tiene consejeros humanos, ¿verdad? Él es Dios, Él es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente es por medio de su santa voluntad que podemos entender, es por medio de revelación, ¿verdad? No hay otra forma, es por medio de revelación. Y vamos a leer aquí en el libro de Pedro, capítulo 1 y verso 12. Verso 10 en adelante, vamos a leer al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A estos les reveló, se fija usted que es por revelación, a todos los profetas del Antiguo Testamento, fue por revelación que Dios le mostró todo el Antiguo Testamento, y toda la verdad de Dios es por medio de revelación. Y por eso vemos aquí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro, del verso 10 al 12, dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los cuales os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así es que esa revelación viene del cielo. Esa revelación viene a través del Espíritu Santo. Y como dice el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Porque muchos procurarán entrar y no podrán, ¿verdad? Porque son muy pocos esforzados a entrar por la puerta estrecha. Porque muchos procurarán, pero no podrán. Porque esto no depende de la persona, esto depende de la revelación divina, de la elección de Dios. Entonces vemos, dice, a esto se le reveló, no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así es que este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es enviado desde el cielo, pero anunciado a sus profetas, ¿verdad? En el libro de Amós, en el capítulo 3 y en el verso 7, en el libro de Amós, este profeta, ¿verdad? Amós, del Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del libro de Amós, y el verso 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Siempre está hablando de revelación, ¿se ve usted? Porque esa es la forma como Dios le revela a sus profetas, a sus pastores, ¿verdad? A sus evangelistas, a sus maestros, a sus apóstoles. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero los secretos de la Biblia, los misterios, Dios se los revela solamente a sus profetas. Hay 5 ministerios, pero el ministerio profético es para entrar en la mente de Dios y verdaderamente revelar aquellos misterios que Dios desea revelarle al pueblo. Así es que, hermanos y amigos, verdaderamente esta es la verdad de Dios. Es por medio de revelación. Si usted está entendiendo y le está tocando su corazón esta enseñanza, esta predicación, este anuncio del Evangelio, es porque usted es llamado a creer de esta manera, por medio de revelación. Pero si no es así, entonces buscará el seminario, buscará la escuela bíblica. Pero si usted es de aquellos que está elegido para que Dios lo alimente por medio de la revelación, entonces verdaderamente buscará en humildad como el niño, verdaderamente aprender de Dios y no como el sabio. Esa es la diferencia, que el sabio busca la sabiduría humana, mientras que el Hijo de Dios le es revelado desde el cielo. Hermanos y amigos, que Jesucristo les bendiga en esta hora, ¿verdad? Este tema es la revelación de Dios, cómo Dios revela sus secretos a través de los profetas. Ese es el misterio que Dios usa para revelar los secretos de su santa voluntad. Nunca ha habido otra manera, ni la habrá, porque Dios no cambia, ¿verdad?, su parecer, ni Dios cambia su manera de actuar. Dios es eterno. Hermanos y amigos, que Jesucristo les bendiga en esta hora a todos, y pueden allí, ¿verdad?, en la caja de comentarios dejar sus comentarios y que todos los leeremos. Sus comentarios son bien importantes para nosotros. Esos comentarios para nosotros verdaderamente son grandes testimonios. No importa lo que usted desee poner allí en los comentarios de acuerdo a sus creencias, a lo que Dios le ha revelado, todos lo estaremos tomando como una bendición, ¿verdad? Porque todo es una bendición. Por la gracia del Señor, verdaderamente pueden también escribirnos a nuestro WhatsApp 77 47 04 24. Repito,
77 47 04 24. Ese es Tigo, ¿verdad? Claro, es 8921 6340, o sea, 8921 6340. Esa es, ¿verdad?, nuestro WhatsApp. Como le decíamos, estamos aquí desde el Tabernáculo La Palabra Viva de Dios, Managua, Nicaragua. Que Jesucristo les bendiga a todos. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que nos edifique en nuestras almas, en nuestros corazones, en humildad, con revelación y sabiduría divina. Señor Jesús, te damos las gracias por toda esta audiencia que nos escucha y que nos seguirá escuchando. Señor Jesús, lo hacemos solo para tu honra y para tu gloria en esta hora, que donde quiera que lo escuchen, Señor, reciban una bendición espiritual desde lo interno de sus corazones, y que haya ese despertar espiritual que dijo el apóstol Pablo: despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que estaremos siempre transmitiendo, ¿verdad?, a través de este canal, el canal cristiano El Lirio de los Valles. Mi nombre, soy el doctor Ramón González Bautista. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y sean sanados.